para hacer también el abordaje anterior o al lift también, que ahora que se conoce, utilizando el hueso de la tibia, ¿no? Voy a mencionar acá cuáles son las ventajas de usar la fusión intersomática lumbar anterior. ¿Cuáles son las ventajas? Voy a mostrar este gráfico, ¿cierto? En este gráfico yo estoy viendo es la pared anterior, piel, tejido celular subcutáneo, encontramos la fascia del recto anterior, encontramos aquí el músculo recto, ¿cierto? Divulsionamos, encontramos ya todo el sistema digestivo que está detrás de ello, intestino, epíflomo y todo lo demás, y llegamos al objetivo, ¿cierto? Y este es el objetivo para este abordaje. Llegar aquí a las vértebras. ¿Qué espacio se trabaja en este abordaje? Entre L3 y S1. Eso ya debe quedar en nuestras mentes. Superior a eso, un L2, un L1 no se hace por este abordaje. Solo se hace abordajes entre L3 y S1. Entonces, ¿cuáles son las ventajas respecto a un abordaje posterior, el cual hacemos por semana, hacemos en nuestro hospital? Lo siguiente, ¿cierto? Entonces, si vemos este abordaje, ¿cierto? ¿Qué consigo yo? Tenemos un acceso directo a la superficie ventral. ¿De quién? De los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Entonces, es un abordaje que me hace ver que yo puedo ver totalmente la superficie ventral, mientras que en un posterior yo no voy a poder ver eso, ¿cierto? Voy a tener dificultades porque tendría que todavía separar, ¿qué cosa? La dura madre, que estaría aquí en la parte posterior, ¿cierto? Entonces, otra ventaja, acceso directo a la superficie ventral de los espacios discales, ¿cierto? Yo voy a tener un mayor control, tal vez si hay una hernia o si hay una patología discogénica, voy a tener un mayor acceso en este abordaje. Frente al posterior, el cual hacemos, ¿cierto? Haciendo una laminectomía, la artrectomía, la cual es en boga en nuestro hospital ahora, puede tener dificultades, no voy a tener un control más que este pedazo nomás voy a poder ver, ¿cierto? Y por ahí voy a poder entrar y para poder sacar la hernia, ¿cierto? En nuestro caso. Pero acá no. Acá me permite el control total de la superficie ventral, ¿cierto? De los cuerpos vertebrales y de los espacios discales, ¿cierto? Entonces, esa es la gran ventaja. ¿Y entre qué segmento lo hacemos? Entre L3 y S1. Otro, vista directa y más completa de la superficie anterior desde L3 a S1. Lo que ya mencioné, ¿cierto? Entonces, este abordaje, ¿qué evita? Evita la disección de los tejidos blandos que se encuentran en la parte posterior. En la parte posterior, ¿qué encuentro? Piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, la fascia toracolumbar, los músculos paraespinales, o sea, gran estructura, ¿cierto? Que va a generar a la larga que el paciente se recupere más lentamente, que haya más dolor en esta zona, ¿cierto? Que haya más sangramiento en esta zona. O sea, el posterior tiene algunas desventajas respecto al anterior, mientras el anterior no. Voy a llegar directo a esta estructura, al cuerpo vertebral y a los discos, ¿cierto? ¿Qué más? Por la vía anterior, la fusión intersomática es mayor respecto también a la posterior. En la posterior pues encontramos el TELIF, el PELIF, ¿cierto? Entonces, es mayor en esta zona. Ausencia de retracción neural. Obviamente, aquí yo no encuentro nervios, no encuentro raíces salientes, ni pasantes, ni emergentes, no encuentro ni una raíz. Directo llego al disco, directo llego al cuerpo vertebral, ¿cierto? Mientras que en la vía posterior, haciendo una laminectomía, una artrectomía, lo que hacemos, ¿no? Laminotomías, ¿qué voy a llegar? Siempre tengo que separar. El otro día lo que le preguntaron, ¿por dónde accedo yo a la hernia? ¿Por la axila o por el hombro, ¿no? De la raíz saliente, ¿cierto? Lo que justo respondimos ese día, ¿no? Es por el hombro, ¿no? Entonces, y para encontrar el hombro o la axila en la parte posterior, ¿cierto? Tengo que retraer. Y al retraer, ¿qué generamos? Podemos generar contusiones o lesiones en esas raíces salientes. Pero acá no. En la vía anterior, no. La llegada va a ser directo, sin poder maniobrar estructuras neurales en la parte posterior, ¿cierto? Entonces, esa es una gran ventaja. ALIF versus TELIF, o sea, fusión intersomática lumbar transforaminal. Tres cosas nos mejora esto. Mejora indirectamente. Si yo pongo una caja acá, ¿qué va a mejorar? La altura foraminal, obviamente, indirectamente mejora la altura foraminal. Mejora el ángulo discal y mejora la lordosis lumbar.
O sea, esto nos ayuda a formar. Si tenemos una columna, si hacemos el espinograma y no hay lordosis, hay una alteración en la lordosis en ese paciente, es una espina o una columna plana, ¿cierto? Necesitamos la lordosis lumbar, entonces que sea la LIF la indicada para esto, ¿cierto? Otro estudio, el ALIF versus el PLIF, ¿cierto? En el ALIF encontramos menos segmento adyacente respecto al otro abordaje. Entonces, estas son las grandes ventajas que nos indica el ALIF. Y el ALIF debe ser, ¿entre qué estructuras van? Entre L3 y S1. Eso ya no debe olvidarse. Indicaciones. Así como hacemos a nivel cervical, ¿qué utilizamos la vía anterior? ¿Para qué utilizamos la vía anterior cervical? Para hernias, ¿cierto? Hernias centrales a nivel cervical, vía anterior, ¿cierto? Entonces, lo mismo aquí en el ALIF. Si hay un problema discogénico, eso es el término, en el 80-90% discogénico, y si está entre los segmentos L3 y S1, utiliza ALIF, ¿cierto? Que eso sea la indicación, ¿cierto? Dolor de espalda discogénico, de origen discogénico, que ocurre entre niveles L3 y L5, ALIF. Pero hay ciertas condiciones también para eso, ¿cierto? Otras indicaciones, que hay una espondilolistesis, como en este gráfico que estoy viendo. Hay una retrolistesis. Utilicemos ALIF, pero el porcentaje es menos. El problema discogénico es un 80%. La espondilolistesis es un porcentaje menos, 10 a 12%, pero también utilicemos ALIF. Dentro de ellos hay una espondilolistesis, 5 tipos de espondilolistesis. Dentro de ellos el ístmico y el degenerativo son los más comunes. Yo leí un artículo donde decía que el ístmico no es recomendable por vía anterior, pero en este artículo que he leído, o lo que recomienda el libro que he leído, el de Silaco, dice el ístmico sí, ¿cierto? Entonces, el ístmico se recomienda 2 abordajes, así como en la cervical hay 360 grados, acá también existe, pero no con ese término, sino abordaje anterior y posterior que se puede hacer en ese momento, ¿no? Entonces, si hay una disponibilistesis ístmico, puede hacer un ALIF y también como que puedo hacer también un sistema de fijación transpedicularia posterior. Puedo fijar también una fusión posterior, ¿no? Eso se recomienda. También se utiliza en algunas oportunidades revisión después de una fusión posterior fallida, ¿no? Donde tal vez que involucre justo los segmentos L3 a S1. También se puede hacer revisiones por vía anterior si por la vía posterior no ha funcionado nuestra fusión, ¿cierto? E indirectamente lo que yo dije, ¿no? Si colocamos una caja por vía anterior, ¿qué mejoramos? La estenosis foraminal, ¿no? Si hay una estenosis foraminal, un ALIF nos puede ayudar a mejora la altura, ¿cierto? Y eso indirectamente mejora el agujero foraminal y por ende pues ya no hay compresión sobre las raíces salientes o emergentes en ese nivel. Contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones por utilizar ALIF? ¿Cierto? 1. Obesidad severa. Si hay una obesidad severa, va a haber mayor cantidad del panículo adiposo, ¿cierto? Epiplo mayor cantidad. Eso va a incomodar, ¿cierto? Para que el trabajo sea llevado adecuadamente. Otro, procesos patológicos y las anomalías de las estructuras intraabdominales. O sea, que el paciente haya tenido infecciones intraabdominales como una peritonitis, que haya sufrido pues cirugías abdominales, los cuales pues va a generar una alteración de la anatomía intraabdominal y ello puede conllevar a que exista indirectamente lesiones de vasos, lesiones de estructuras intraabdominales como unas asas intestinales, como el uréter y estructuras así que puede luego puedo llevar a otras patologías que tal vez ni siquiera habíamos previsto en ese abordaje, ¿no? Entonces, por eso, esto también es una contraindicación para eso. Otro, la presencia de un aneurisma de la aorta abdominal también es una contraindicación, porque se va a maniobrar, se va a separar también, cuando vamos a hacer un abordaje de la LIF, vamos a separar las arterias ilíacas y la vena ilíaca también vamos a separar, vamos a generar un movimiento en esas estructuras y eso puede generar un rompimiento de un aneurisma aórtico, ¿no? Infecciones espinales. Yo voy a colocar una caja. Si ese hueso lumbar está infectado, hay una infección, pues no puedo colocar. También es otra contraindicación, ¿cierto? Y por último, una osteoporosis severa a nivel de la columna lumbar también es una contraindicación para el uso de la LIF. La evaluación preoperatoria es fundamental en estos pacientes,
¿cierto? Entonces, si yo encuentro un paciente con dolor discogénico, ¿cierto? Como en este gráfico, es un disco negro que está generando dolor, ¿cierto? Pero es un dolor típico, ¿no? Un dolor típico, un dolor de espalda axial, ¿cierto? Que se agrava con la deambulación o que se agrava con la bipedestación, ¿cierto? O cuando el paciente está sentado y va a iniciar una marcha, hay dolor axial, este paciente es candidato para eso, ¿cierto? O sea, cuando existe una claudicación neurogénica, lo que siempre lo hemos mencionado, ¿cierto? ¿Qué más? Estudios radiográficos como esto, ¿no? De resonancia, ¿no? Compatibles con degeneración del disco. Entonces, este también es una condición para yo decir que este paciente es candidato para una LIF, ¿cierto? Discografía provocativa, lo cual no lo hacemos en el hospital, ¿no? Es colocar con unas agujas contraste en el segmento que yo quiero, ¿cierto? Que teóricamente para mí está provocando dolor, inyecto el contraste y veo que eso provoca dolor, entonces significa que ese nivel está afectado, ¿no? Entonces, hagamos el abordaje a ese nivel, ¿no? Utilicemos el ALIF en ese nivel. Entonces, nosotros no lo hacemos, ¿cierto? Estudios dinámicos que demuestran deformidades sagitales, ya sea la radiografía funcional, que sí hacemos en nuestro hospital. Entonces, hemos visto esa condición, tanto clínica como imagenológica. Entonces, este paciente es candidato para un ALIF. Tipos de abordaje. Hay tres tipos de abordaje para esto, ¿cierto? Uno abierto, el laparoscópico y el mini abierto, ¿cierto? El abierto, como en el gráfico vemos, es una incisión más grande, puede ser infraumbilical, puede ser paraumbilical o puede ser horizontal o de Fanstel, ¿cierto? Grande. El espacio también va a ser grande hacia el espacio retroperitoneal, pero hay una cierta desventaja, mayor pérdida de sangre, mayor tiempo operatorio, por el cual pues no es tan recomendable. También existe el laparoscópico, ¿cierto? Pero el laparoscópico tiene ciertos grados de dificultad, ¿no? Porque va a haber disminución de la visibilidad durante la operación, lo cual pues puede provocar lesiones inadvertidas en las estructuras cercanas a la que estamos haciendo el abordaje. Entonces, lo que se recomienda entre lo abierto, que es tan grande, y el laparoscópico, que es tan pequeño, de 2.5 centímetros, el mini abierto. Entonces, esta exposición va a basarse en el mini abierto. Ahora, debo hacer también hincapié en esto. Hay dos tipos de abordaje también para esto. Uno, que es transperitoneal, ojo, no se olviden eso. Para el LIF existen dos maneras que debo llegar. Uno, transperitoneal, como estamos viendo en este gráfico, ¿no? De frente, ¿cierto? Directo, pared abdominal, directo llego, ¿cierto? Al espacio entre L3 y S1, ¿cierto? Directo. O lo otro puede ser extraperitoneal, como estamos viendo en el gráfico acá, ¿cierto? Entonces, el abordaje transperitoneal, como estamos viendo acá, donde se llega directo, se divulsiona asas intestinales, epiplo, hay mayor riesgo de que se pueda lesionar el plexo hipogástrico, ¿cierto? ¿Y eso qué conlleva? A una eyaculación retrógrada en los hombres, ¿no? Los números de niveles a los que se puede acceder suelen disminuir en esta zona que incomoda. Por eso la transperitoneal no es recomendable, ¿cierto? Y requiere la manipulación directa de los contenidos intraabdominales, y el cual puede llevar pues a una mayor tasa de híleo post cirugía, ¿cierto? Una complicación. Entonces, no es tan recomendable como este abordaje, ¿cierto? Como este abordaje que es la extraperitoneal o retroperitoneal propiamente mencionado, que va a ser también parte de nuestra exposición. El posicionamiento es la que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Paciente en decúbito dorsal, ¿cierto? Se coloca una almohadilla a nivel de la zona lumbar, el cual pues va a hacer mayor lordosis, y el cual pues va a hacer también que esté más cerca al cirujano principal, ¿cierto? La posición en decúbito dorsal con las piernas entreabiertas, por decirlo así, o también posición del hombre de Da Vinci, también conoce así. Cirujano principal puede colocarse al lado derecho, el otro cirujano al lado izquierdo, no hay ningún problema, dependiendo por dónde voy a hacer la incisión, ya sea al lado derecho o ya sea al lado izquierdo. Y entre las piernas se puede ubicar el licenciado enfermero, que va a ayudar en la instrumentación también de esta cirugía. La incisión. Entonces, esta es la incisión. Si yo voy a hacer transperitoneal, el cual no es recomendable, ya lo mencioné, transperitoneal,
puede haber dos incisiones infraumbilicales, ¿cierto? Una puede ser horizontal y otra puede ser vertical, ¿cierto? Vertical, ¿cierto? Si voy a abordar yo varios segmentos, L3, L4, L5, S1, ¿cierto? Pero si yo voy a abordar un solo segmento transperitoneal, ojo, transperitoneal no es recomendable, puede ser una incisión horizontal o de Pfannenstiel, ¿cierto? Entonces, esto sería para un abordaje transperitoneal, lo cual no es recomendable por lo ya lo mencionado. Lo que se recomienda, ¿cuál es? Esta incisión paramediana, para un abordaje extraperitoneal, ¿cierto? O para llegar más rápidamente al espacio retroperitoneal. Entonces, la incisión, ¿dónde es? Paraumbilical, ¿cierto? Listo. Entonces, una incisión extraperitoneal o retroperitoneal, ¿qué hace? Se hace una incisión paraumbilical. Piel, tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Piel, tejido celular subcutáneo y llego a la vaina del recto anterior. Y ahí paro, ¿cierto? Hago una pequeña incisión. Detrás de esta vaina del recto voy a encontrar un músculo, el músculo recto, ¿cierto? El músculo recto se retrae hacia lateral. Por detrás de ello encuentro la otra vaina, la vaina del recto posterior, ¿cierto? Posterior a ello encontramos la línea arqueada, ¿cierto? La línea arqueada, y comenzamos a hacer una disección Roma. Al hacer la disección Roma, ya me encuentro en el espacio ya peritoneal propiamente. Como muestra este gráfico, teóricamente no es así, ¿cierto? Como este gráfico, todo lo retraigo hacia medial, ¿cierto? Epiplón, asa intestinal, uréter, ¿cierto? Todo lo llevo hacia medial. ¿Para qué? Para llegar al espacio indicado, ya sea entre L3 y S1. Este es el abordaje retroperitoneal, el más recomendado dentro de esta exposición. ¿Está bien? Entonces creo que queda claro para el día de hoy cómo llegamos a hacer este abordaje. Como muestro acá, ¿cierto? Encontramos la aorta y la vena cava, encontramos las arterias ilíacas, la arteria ilíaca derecha, primitiva de derecha, la arteria ilíaca primitiva izquierda, ¿cierto? Igualito también la vena ilíaca izquierda y derecha. Por delante de ello encontramos este plexo, el plexo hipogástrico. No debemos lesionar, no debemos utilizar mucho monopolar en esta zona porque podemos lesionar. ¿Y eso qué va a generar? Eyaculación retro, ¿cierto? El plexo hipogástrico se continúa con un plexo hipogástrico superior e inferior. Aquí también está el esquema, ¿cierto? Vemos también la arteria ilíaca, la vena ilíaca también, ¿cierto? Por delante de ello, pues encontramos el plexo hipogástrico y también encontramos la vena y la arteria sacra, que muchas veces sangra. Y esto no hay ningún problema. El libro, la literatura recomienda que podemos hacer un monopolar para poder separar e evitar el sangramiento en esta zona, ¿no? Y así acceder al segmento L5-S1 en este caso, ¿cierto? Listo. Entonces, esta es nuestra zona de trabajo, ¿cierto? Donde debemos trabajar. Hay mucho plexo venoso. Uno de los plexos venosos es la vena sacra, la que les mencioné, ¿cierto? La vena sacra. Podemos usar el monopolar y podemos quemar esta zona, o también podemos quemar la vena ilolumbar o vena lumbar ascendente también para evitar el sangramiento en esta zona. Quemamos esto, nuestro campo ya está listo y comenzamos a hacer lo siguiente. Encontramos ya el ligamento longitudinal anterior, ¿cierto? Un bisturí número 15, ubico el nivel donde voy a trabajar, ya sea L5-S1, L4, L5. Un bisturí número 15, hago la incisión en el ligamento longitudinal posterior, utilizo mis curetas, lo que hacemos por la vía posterior. Utilizo mis curetas, mis pinzas de disco recto hacia arriba, las pinzas de disco hacia abajo, y saco todo el núcleo pulposo, o también llamado, pues, el procedimiento es la disectomía, ¿no? Listo, igualito acá. Con mucho cuidado, siempre debo tener bastante cuidado el plexo hipogástrico, ya sea superior e inferior. Entonces, ¿qué dice la técnica? Debemos sacar
hacer la disectomía, como estamos haciendo en este gráfico. Estamos utilizando aquí una pinza de disco recto, la pinza de disco de recto tenía hacia arriba, hacia abajo, pero en este caso una pinza de disco recto estamos utilizando, estamos haciendo la disectomía. También se recomienda que las placas terminales cartilaginosas también deben ser, con una cureta deben ser retirados en esta incisión. La superficie de los cuerpos vertebrales también se decortica, ¿cierto? Y de esa manera se expone el hueso esponjoso, lo que permite una fusión óptima. Entonces, hecho eso, paso a lo siguiente y ya colocamos hemos colocado ya sea los implantes, en este caso, fijado por unas mini placas. Y en este caso, pues la que vende, me parece Johnson & Johnson, no quiero hacer propaganda, es el implante Synfix, ¿no? Que tiene la particularidad de usar 4 tornillos. 2 tornillos hacia arriba, 2 tornillos hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos el espaciador intersomático colocado. Y esto ya lo verificamos, ya sea en una radiografía en vista AP o en una vista lateral, donde estamos colocando este implante, en este caso un implante Synfix, ¿no? Complicaciones. Las complicaciones que puede existir en este abordaje son las lesiones vasculares. Uno de los artículos me decía 6.1% y el otro me decía 17%, pero entonces la lesión vascular es un porcentaje que puede llevar también a que esta cirugía no se complete adecuadamente. Lesión de plexo hipogástrico, ¿no? En lo cual pues va a provocar lo que ya mencionado, una eyaculación retrógrada en un 2.3%. Pseudoartrosis, ya sea por la vía posterior o por la vía anterior, también puede haber pseudoartrosis, ¿cierto? En este caso también por la vía anterior es menos que por la vía posterior, es recontra menos, ¿cierto? La migración del injerto, pero pues con el implante Synfix, pues esto ya reduce totalmente que pueda moverse el implante, ¿no? La migración del injerto, ¿no? Así como en la vía posterior no se logra mucha lordosis, ¿cierto? En la vía anterior también puede haber dificultades en lograr una lordosis, ¿no? Puede haber falta de corrección del desequilibrio sagital o la falta de la mejora de la altura del disco. También puede haber, pero es menos comparativamente a un abordaje posterior. El hilo posoperatorio puede existir también por mucha manipulación de las heces intestinales, lo cual también pues, es mayor en una transperitoneal frente a una extraperitoneal. Y inadvertidamente pues también puede haber lesiones intestinales. Conclusión. El ALIF, la fusión intersomática lumbar anterior, es una técnica altamente eficaz para fusionar la columna lumbar inferior entre L3 y S1. Eso que quede en nuestra memoria, ¿cierto? En pacientes seleccionados con dolor de espalda discogénico, ¿cierto? Eso también que queda, discogénico, ¿cierto? Finalmente les muestro un video que tengo acá. Vamos a describir la técnica quirúrgica para un abordaje L5-S1 por vía anterior. Una paciente de 43 años de edad con una discopatía avanzada, antecedente de una hernia discal L5-S1 derecha operada. Vemos la resonancia preoperatoria con un colapso importante del disco. La técnica es por vía anterior, una incisión infraumbilical, disección por plano subcutáneo, tratando de poner la fascia del músculo recto anterior. Se separa el tejido subcutáneo para identificar bien la fascia anterior, la cual se sigue. Una vez que está abierta la fascia, se divulsiona el músculo hacia medial, realizándose esta maniobra de tal manera que se pueda exponer inicialmente la línea semilunar, como la podemos observar en este momento quirúrgico. La línea semilunar se la diseca y se puede realizar una incisión de descarga sobre la aponeurosis profunda del músculo recto. Digitalmente se identifica la grasa preperitoneal y entre la grasa preperitoneal
se coloca una gasa para continuar con la maniobra de disección digital. Una vez que se identifica bien el espacio retroperitoneal, uno va disecando con tórulas o digitalmente, introduce el dedo para tocar directamente el músculo psoas. Una vez que el músculo psoas es localizado, se palpa la arteria ilíaca y se procede a la colocación de los retractores. En este caso usamos el sistema Synfix de empresa Sintes. Aquí observamos ya el espacio L5S1 expuesto. Se realiza una microdisectomía con herramientas estándar como son pinzas Klauer, cucharillas, cuidando de realizar un raspado delicado de las carillas articulares. Una vez que se ha limpiado completamente el espacio, se prueba con los probadores de 10 y 12 milímetros. Habitualmente nosotros usamos un probador de 12 milímetros para restablecer satisfactoriamente la altura del espacio. Aquí observamos ya el espacio completamente preparado y listo para recibir el implante. El implante viene con una guía atornillable, la cual consta de 4 orificios para la introducción divergente de tornillos de seguridad. Aquí vemos la placa de control lateral, donde se observa un restablecimiento completo de la altura del espacio. Vemos la estenosis foraminal previa completamente resuelta, la reconstrucción 3D con un implante muy bien centrado y la axial con gran cantidad de injerto personal. Listo, eso es todo, doctor. Muy bien, Beto, muy ilustrativa tus presentaciones. A ver, vamos a dar el pase para las opiniones de los colegas que están presentes. Aportes. Adelante, Eliezer. Buenas noches, doctor Leo. Buenas noches, doctores, colegas. Bueno, gracias, doctor Garay, por la exposición. Yo tengo unos aportes que algo para que se había leído respecto al tema, sobre todo en comparación, pues, ¿no? De un ALIF con un TLIF, por ejemplo, y con un OLIF también, que cuando queremos mejorar la lordosis, ¿sí? Es más indicado el ALIF que el TLIF, justamente porque hay mayor cantidad en porcentaje de resección del disco, pues, ¿no? Incluso la literatura describe hasta un 80%, lo que no se logra, pues, con un abordaje posterior. Entonces, y esto más el uso de cajas, ¿no? Entonces hace que el paciente, pues, se corrija mejor su lordosis, ¿no? También en cuanto a cirugías cuando se quieren corregir, cuando son columnas fallidas, ¿no? O el dolor persistente postoperado, es más indicado un ALIF, ¿no? Justamente por el mismo principio, ¿no? Y lógicamente que es menos cruenta, ¿no? Que hacer un abordaje posterior. Entendí que este abordaje ALIF es una indicación, o sea, exacta, sobre todo en el segmento L5S1, ¿no? Sobre todo por la disposición anatómica de los vasos. Bueno, usted, doctor Garay, comenta que desde L3 hasta S1, pues, ¿no? Encontré que hasta L4 y L5 podría ser según la anatomía, ¿no? Del paciente. Pero no sé, ¿usted qué opina o qué opinión tiene si fueran niveles más superiores, ¿no? Comparado con un OLIF, por ejemplo, ¿no? O sea, si tuviera que hacer un abordaje anterior de segmentos superiores, ¿escogería un OLIF o continuaría con su planeamiento de un ALIF, ¿no? Eso, doctor. Muchas gracias.
Gracias, Lizar. Adelante, doctor Víctor. Doctor, buenas noches. En primer lugar, para felicitarlo al doctor Garay por su exposición. Fue muy didáctica, a mi parecer, para poder llegar a incentivar con los conceptos a los presentes, ¿no? En primer lugar, tendría algunas preguntas para el doctor Garay y luego ya unas aportaciones. Rápidamente, en primer lugar, ¿qué otras técnicas han mencionado respecto a la incisión? Aparte de lo que se ve en el video, ¿no? Porque en el video prácticamente se ve como una laparotomía mediana infraumbilical. Si es que ha leído, o según la técnica, que hay otras incisiones, sería uno. La otra pregunta, ¿por qué cree que se va a generar un daño de eyaculación retrógrada en varones? ¿Cuál es el sustento anatómico fisiológico? O en todo caso, respecto a la técnica quirúrgica. Otra cosa también se ha mencionado respecto a la disposición de los vasos, ¿no? En la práctica, el ALIF se puede hacer en términos estándares cómodamente el disco L5 me refiero, el disco L4, ¿no? Ya para los niveles un poco por encima de ellos, el disco L4 en algunos casos nomás brinda accesibilidad para hacer ALIF como tal, ¿no? En segmentos superiores ya se prefiere el OLIF, ¿no? Y esto está relacionado básicamente con la anatomía vascular. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿qué reconoce, según lo que ha leído, para tomar una decisión quirúrgica respecto a la anatomía vascular, y si es que conoce de alguna clasificación de la misma, ¿no? Y en tercer lugar, en cuarto lugar, ¿en qué casos considera que se debe hacer una fijación de 360 grados? Y en qué casos solo abordar por vía posterior, ¿no? Esas serían básicamente las preguntas para discutir. Ya, Doc. Doc, respecto a las incisiones, hay dos tipos de manera de hoy llegar a la zona del abordaje, ¿no? L5, S1, L4 o L5. Una es transperitoneal y otra es la extraperitoneal. Para la transperitoneal existe una incisión infraumbilical, mediana infraumbilical. Ahora va a depender también qué segmento quiero llegar. Si voy a tomar dos segmentos, por ejemplo, se recomienda una vertical, ¿cierto? Una incisión vertical infraumbilical. Pero si es un solo segmento, se recomienda la de Fanistel, ¿no? O sea, de la incisión de Fanistel, L5, S1 o Fanistel. Eso sería si es un transperitoneal. Pero si es un abordaje retroperitoneal o extraperitoneal, la que se recomienda es la paramediana. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Derecho o izquierdo, no? El autor recomienda derecho para el segmento L5, S1, justamente por la disposición del plexo hipogástrico, ¿no? Si es para un segmento L5, S1, derecho, ¿cierto? Ahora, si es... ¿por qué? Porque hay una particularidad del plexo hipogástrico, ¿no? Que en el lado derecho es que más rápido se puede desprender, eso es lo que entendí, que se puede desprender más rápido, desprender, ese término me parece. Mientras que el lado izquierdo, sí, ya el abordaje cuando ya voy a hacer dos niveles, ¿no? L4, L5, L5, S1. Y justamente el plexo hipogástrico es la zona donde está a nivel de L5, S1. Hacia arriba es pues, el plexo hipogástrico superior e inferior. Entonces, estos tienen una inervación simpática, los cuales pues, pueden producir también la eyaculación retrógrada, lo que yo mencioné, ¿no? Doc, no recuerdo la otra pregunta. Ya, a un momento ahí entonces. Lo que se ve, al menos en los neurocirujanos o cirujanos de columna, que han dado sus experiencias en
congresos latinoamericanos, internacionales, se opta siempre por la técnica retroperitoneal porque es menos riesgo de poder lesionar estructuras viscerales. La comodidad por entrar paramediano del lado izquierdo es porque nos facilita un repliegue hacia el lado derecho de las vísceras. Y la principal víscera que nosotros debemos cuidar es el uréter, básicamente. Y el uréter topográficamente va por delante de la cara anterior de la ilíaca, ¿no? Tanto vena como arteria, y ingresa por el borde lateral medial del psoas. Entonces, la incisión es una paramediana, es vertical, se refiere que a 4 dedos por encima de la sínfisis púbica y a unos 4 centímetros de la línea media. Puede haber una variación a 2 dedos de la espina ilíaca anterosuperior cuando se va a hacer una especie de abordaje ALIF o LIF, o sea, digamos un ALIF pero un poco oblicuo, que se da en algunos casos. Y básicamente ya cuando el neurocirujano o el cirujano de columna, porque ustedes saben que también el traumatólogo se especializa como cirujano de columna, hace el abordaje, prefieren hacer un abordaje retroperitoneal, incluso para los niveles L4 y L5. Es muy complejo y requerirían siempre de la mano de un cirujano de tórax vascular para el abordaje infraumbilical, una laparotomía mediana. Ya. El repliegue importante es hacer de que todas las vísceras se vayan en bloque y se replieguen hacia el lado derecho. Ese es el principal objetivo. Como ya se dijo en la explicación que has dado, el músculo satélite, luego de que se incide, cuando se incide la cara anterior de la vaina de los rectos, es por el borde lateral. Se ve el músculo ahí, in situ. Se va retrayendo con un disector, algunos con el monopolar, lo desinsertan de la borde lateral de la vaina de los rectos y llegan a la cara posterior. En algunos casos se evidencia la línea semilunar, el arco de Douglas, ¿no? En algunos casos, pero que ya se sabe que es el cambio de dirección de las hojas posteriores de la saponerosis de los músculos de la pared abdominal anterior, ¿no? Ese cambio de dirección hace de que se forme este arco de Douglas, ¿no? Entonces, en algunos casos se ve y en otros casos no se ve. A veces, según el paciente, según el abdomen que tenga, la cantidad de grasa, etc. Ideal es un paciente delgado siempre, ¿no? Para empezar, pero no siempre es así. Entonces, a veces uno llega un poco encima del arco y tiene que cortar la cara posterior de la vaina de los rectos, ¿no? Y en algunos casos sí lo ve y entra tanto cortando un poco la vaina de los rectos y por debajo del arco de Douglas, ya en el espacio que quedaría, que es la fascia transversales. Se hace la disección Roma y se retraen las vísceras hasta que los dedos tienen que palpar el psoas, ¿no? Y ese es el músculo satélite de esta técnica quirúrgica. A partir de ella se repliega en bloque, ¿no? Hacia la parte derecha. Esa es la razón por el lado izquierdo, porque incluso la distribución de los grandes vasos ayuda más porque se van distribuyendo más hacia el lado derecho. Hay menos que separar hacia ese lado, menos tracción. Cuando se identifica el borde medial del psoas, se llega a este plano, la disección tiene que ser con torundas de cotones o de algodón, porque el plexo hipogástrico, como has mencionado, ese que está ahí, está en delante del promontorio, se forma pues por las raíces comunicantes gris del plexo de la cadena simpática lumbar, ¿no? Y es el plexo hipogástrico superior realmente el que está ahí, ¿no? Y justo este plexo está entreverado entre una fascia prevertebral. Por eso es que la disección tiene que ser Roma, se tiene que replegar. El plexo hipogástrico inferior, ese está ya pegado a los vasos que desencadenan en la estructura vesical, ¿no? O sea que es más inferior. Ya está más próximo, en el caso del hombre, a la próstata y en el caso de la mujer, a la uretra femenina. Entonces, esa es la razón, ¿no?
un punto crucial en esta técnica es que vamos a encontrar venas sacras laterales, ¿no? O también podemos encontrar una vena lumbar. En algunos casos es gruesa y transversal, que se la tiene que identificar porque si no va a sangrar y uno ya está sudando porque piensa que ya lesionó una estructura vascular. Entonces se le identifica, en algunos casos es gruesa, en otros no, se la liga y se la corta para poder acceder. En ese video se ve el sistema Synfix, sí, efectivamente, está bien, pero también se puede hacer esta técnica utilizando, por ejemplo, los separadores Hoffman. En un principio, para poder abordar más o menos en una apertura que son unos 8 a 10 centímetros, se utilizan los separadores Diver. Estos mismos separadores Diver que tienen como especie de curva que utilizan los cirujanos generales para operar abdomen, ¿no? Entonces, con eso se hace la tracción, siempre el ayudante es el que sufre más, va a traccionar constantemente, pero hasta que poder ubicar ya la cara anterior de L5 y la cara anterior de S1 y se ponen los separadores Hoffman, ¿no? Se ponen los separadores Hoffman, ¿no? Son separadores que tienen en un extremo una punta, que esa es la punta que se va a impactar dentro del hueso, dos en la cara anterior del L5 y uno en la cara y en el otro extremo que sale hacia afuera de la piel ya permiten agujeros que nos permiten traccionar con cosas estiradas y eso le da un soporte para poder disectomía mal, una disectomía y muy práctica que te permite pues sacar todo el disco, ¿no? Se ve ahí, se utiliza microscopio obviamente para que sea prolija, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a ese punto, ¿no? Con respecto a los vasos, ahí está la clasificación de Verbeo Díaz. Son colombianos que ya años, a lo que antes no lo tenían, en 15 años han revolucionado y incluso han sacado su clasificación, la clasificación de Verbeo Díaz, que clasifica pues las estructuras venosas arteriales en resonancia para ver si es que es factible hacer un abordaje de ALIF o no, o qué dificultades vamos a tener. Entonces hay que revisar esa clasificación, por favor. Por ejemplo, 1A, B y C, los vasos están pegados por delante, están juntos, no permitiría hacer una disectomía anterior, imposible. A partir de un 3 o 4, con seguridad se podría hacer un abordaje ALIF. Para el OLIF ya se verá otro tema de una clasificación diferente. Bien, la principal motivación o necesidad de hacer ALIF básicamente se concreta en el hecho de que es la única forma no indirecta de una descompresión amplia, ¿sí? Pero también de tener una lordosis adecuada, ¿no? Entonces incluso estamos hablando de cuántos grados, estamos hablando incluso de 20 grados, 25 grados, que podríamos aumentar según el caso, ¿no? A una lordosis. Como se sabe, el 70-80% de la lordosis es segmentaria L4-S1 y se utiliza para estos fines, ¿no? Otras cosas que se deben considerar para hacer una fijación de 360 grados es si es que va asociado a una espondilolisis, ¿no? Sísmica, que ya se mencionó, L5-S1. De nada sirve generar un componente anterior de fusión si es que tenemos lisada la pars interarticularis y esto me va a generar una inestabilidad peor. Otra forma, si es que no llegamos a la espondilolisis, ísmica, y tenemos, por ejemplo, unos indicadores de resonancia magnética que nos indican que hay edema de facetas, hay neumo intraarticular de facetas, hay hipertrofia facetaria, hay aumento del
optar por una fijación 360 grados, ¿no? En cambio, si solo vemos de que tenemos una discopatía severa, un MODIC 5, ¿no? Y con pérdida de altura lumbar, con un dolor discogénico severo como clínica principal, y obviamente con una pérdida de la lordosis suficiente, sin componentes posteriores, suficiente con hacer un ALIF standalone, ¿no? Sin otro tipo de componentes a veces por ahí. Bueno, es un tema muy, muy bonito y eso es lo que podría aportar. Gracias. Gracias, doctor Víctor. Muy interesante su aporte